El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Estamos por finalizar el año 2022 con únicamente 2 semanas de estadísticas, de datos y cifras criminológicas. El Salvador se sitúa en una posición que en 201 años de república no lo había logrado. Las últimas informaciones confirman también esta primera posición en Centroamérica y el Caribe, y El Salvador colgará su bandera en un sitial de honor que nunca lo había logrado. Para ello contamos en esta noche con la visita y la participación del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro, a quien agradezco el aceptar mi invitación y poder compartir esta conversación para informar a la población nacional e internacional sobre los avances de la estrategia del Plan Control Territorial. Señor Ministro, gracias por visitarnos nuevamente y poder compartir y disfrutar de todos estos resultados del Gabinete de Seguridad Ampliado. Sí, gracias Ricardo, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo en tu programa y poder también interactuar con tus televidentes para poder hablar un poco de lo que ha sido este año, que definitivamente marca un antes y un después en todas las políticas públicas en materia de seguridad, pero que también nos está regalando como sociedad esa paz que tanto anhelamos desde la firma de los acuerdos de paz, pero también esa libertad y esa independencia que anhelamos desde hace más de 200 años de independencia. No ha sido un trabajo fácil, pero por dicha tenemos un presidente valiente, estratégico, inteligente, líder, que ha sabido comandar este gabinete de seguridad, que ha logrado en menos de 9 meses poder revertir esta historia en el tema de las pandillas, y que además contaba con este plan control territorial que fue la preparación necesaria para poder llegar a este punto de inflexión, que es cuando se lanza la campaña de guerra en contra de estas estructuras terroristas. Pero no ha sido fácil, Ricardo. Hemos tenido también, por dicha, el acompañamiento de los otros 2 órganos de Estado y de los millones de salvadoreños. Yo lo decía en una entrevista cuando implementamos el cerco en Soyapango, específicamente un mensaje directo a estos terroristas pandilleros. De cada 100 personas que hay en una colonia, 95 no los quieren. Entonces, también tener ese respaldo y ese apoyo de la población, poder rescatar que los buenos definitivamente siempre hemos sido más que los malos, ha sido parte importante de lo que hemos vivido en este histórico año 2022. Pero sobre todo, creo que no debemos de dejar de agradecer a Dios, porque, y lo hablamos constantemente como Gabinete de Seguridad con el señor Presidente, Dios ha estado con nosotros. En definitiva, Dios ha escuchado a esos millones de salvadoreños que por más de 2 décadas habían venido clamando y pidiendo con fe y con mucho corazón por la paz en este país. No cabe duda que este paisito que lleva el nombre del Salvador ha tenido ese apoyo divino. También agradecerle a todos esos creyentes, independientemente del credo,
por todas sus oraciones. Necesitamos las mismas también para seguir, para que nuestras fuerzas del orden, que son más de 60,000 elementos, héroes que andan ahí en la calle, sigamos motivados y sigamos manteniendo con mucho estoicismo esta batalla que le estamos ganando a las pandillas, pero que también nos ha permitido recuperar el control del territorio. Esa es otra realidad que, a pesar de que estaba en letras en la Constitución, el Estado jamás había ejercido control sobre el territorio. Dadas las políticas torpes de gobiernos anteriores y específicamente el periodo en el que el expresidente Mauricio Funes básicamente le entregó el poder total a las pandillas sobre el territorio y sobre los salvadoreños. Ha sido, como te digo, Ricardo, un año bastante difícil, de muchos sacrificios de estos hombres y mujeres de nuestras fuerzas del orden, tanto del ejército como de la policía, pero a nivel estratégico estamos muy seguros y nos sentimos muy conformes porque estamos siguiendo las líneas de este gran estratega y hombre valiente que es el presidente Nayib Bukele. Señor ministro, más de 25 años de su vida profesional combatiendo estructuras criminales, el crimen organizado, las pandillas, como fiscal, como una persona que fundó unidades élites cuando venían las reformas al Código Penal y Procesal Penal en 1998. ¿Ese tiempo era más complejo o en que usted ha tenido que llegar al Ministerio de Justicia y Seguridad y enfrentar a las pandillas criminales? Sí, naturalmente cada tiempo tiene su complejidad, sin embargo no se puede comparar aquellos trabajos que se hacían allá por mediados del 2000 y antes del 2004, que nos correspondió poder también solucionar un problema que afectaba a pocos salvadoreños, pero que era una plaga que estaba diseminada en América Latina para el tiempo de los secuestros, y que coincidió también con la firma de los acuerdos de paz, y como muchas de estas estructuras de ambos bandos luego ya se dedicaron a cometer secuestros, ya no para fines de sus estructuras, sino que ya para fines personales meramente económicos, que ahí empezamos a denotar y a advertir la perversidad que nos habían dejado con los famosos códigos de 1998, el Código Penal y Procesal Penal. Y por supuesto también hicimos algunos ajustes necesarios precisamente porque estábamos convencidos que no podíamos enfrentar ese fenómeno de bandas de secuestradores que no solo secuestraban, sino que robaban bancos, robaban vehículos, traficaban armas, con esas leyes que tenían. Ahora, la preparación del Plan Control Territorial y lo que todos conocimos públicamente, esas 4 fases hasta hace poco, ahora son 5, pero me quiero centrar en esas 4 porque debajo de esas 4 fases había todo un equipo de especialistas analizando detalle a detalle la evolución del fenómeno, cómo nace el fenómeno de las pandillas en este país y cómo con el devenir de los años y cómo ellos también fueron transitando con las diferentes estrategias que los gobiernos anteriores habían aplicado. Se estudiaron los expedientes donde hubo investigación de gran número de pandilleros, se escucharon un sinfín de grabaciones que tenía el Centro de Intervenciones de la Fiscalía General de la República, se leyeron una cantidad de declaraciones de testigos criteriados, precisamente para ir preparando este escenario, porque si tú te recuerdas,
cuando se activa la campaña de guerra, que básicamente la bengala que activa todo este protocolo de guerra fue la implementación del régimen de excepción, pero inmediatamente ya se tenía listo todo un paquete de reforma al Código Penal y a leyes especiales que se necesitaban para poder enfrentar debidamente este fenómeno y hacer esos cambios. La incidencia, y volviendo a tu pregunta, la incidencia de lo que hemos vivido en estos 3 años de Plan Control Territorial y específicamente casi estos 9 meses de régimen de excepción que denotan esta campaña abierta de guerra en contra de esta estructura terrorista, no tiene comparación a lo que se hizo en el pasado. Como te digo, una cosa es hablar de 100 personas que estaban afectadas en aquel momento o que eventualmente se veían sus derechos afectados por estas estructuras o por estas bandas de aquellos entonces, a hablar de rescatar un país secuestrado por más de 2 décadas por estos terroristas. Estamos hablando de un secuestro de más de 6 millones de salvadoreños y que, si bien es cierto la comparación entre el secuestro, es un poco la similitud de lo que se hizo a inicios del 2000 en pequeño, pero esto definitivamente ha sido un trabajo muy bien elaborado, con una supervisión y un conocimiento estratégico por parte del presidente Nayib Bukele, que nos fue dando esa pauta, esa guía, precisamente porque técnicamente tú puedes hacer un planteamiento, ¿ya? Políticamente también tiene que haber esa homologación, precisamente para lograr los resultados esperados. Como te digo, no cabe duda, y los números, tú mencionabas algo al principio de lo que estamos a las puertas, a las vísperas de cerrar este año, están ahí, y eso es el resultado o el fruto de todo esto que el presidente Nayib Bukele ha venido cosechando a lo largo del Plan Control Territorial, una vez lanzado allá por el 20 de junio del año 2019. Señor ministro, uno de los momentos que recuerdo muy bien cuando usted recibe el mandato de parte del señor presidente de conducir el Ministerio de Justicia y Seguridad era de combatir la impunidad sobre las muertes violentas, específicamente sobre los homicidas, sobre los sicarios, sobre los gatilleros. Se llegó a creer que el asesinar personas en El Salvador era prácticamente un nuevo oficio o casi un deporte. ¿Cómo logran reducir de manera tan impactante el índice de impunidad en los homicidios? Sí, fíjate que esto, cuando hablamos de revertir las tasas de impunidad, que recuerdo que el señor presidente Nayib Bukele lo mencionó el día de mi juramentación, esto es un trabajo que más allá de cualquier estrategia, de cualquier campaña de guerra o de cualquier esfuerzo para combatir determinados fenómenos delincuenciales, nunca se debe de perder de vista que se tienen que revertir las tasas de impunidad. Y te voy a dar un ejemplo. En los tiempos de secuestros, me acuerdo que la tasa de impunidad del secuestro era del 85%. Quiere decir que de 100 secuestros, nosotros solo teníamos capacidad para resolver y llevar ante la justicia a 15 de esos 100, ¿ya? Con el paso del tiempo, ya casi que al finales del 2002, 2003, la tasa de impunidad del secuestro era del 15%.
O sea que de 100 secuestros capturábamos y procesábamos a 85. Pero haber revertido esa tasa manda un mensaje a la criminalidad, porque la tasa de impunidad es como en el ámbito financiero, ¿a dónde voy a poner el dinero? Definitivamente que lo voy a poner donde tenga mejor tasa de rentabilidad. Entonces ellos ven y dicen, ok, el secuestro tiene una buena tasa de rentabilidad porque tengo el 85% de posibilidades que no me capturen versus el 15% que me capturen. La historia nos dice que 20 años después de ese esfuerzo sigue siendo el delito de secuestro un negocio a lo que los criminales no se meten porque saben que ahí hay Estado. Es lo mismo que hemos estado haciendo respecto del homicidio. Fíjate que en el 2019 nosotros recibimos una tasa, Centroamérica tenía según estudios de la CEPAL y todos estos organismos que analizan la violencia en Centroamérica, Centroamérica tenía una tasa de impunidad de homicidio del 95%. Eso quiere decir que aunque sean pocos homicidios en algunos países, la tasa de impunidad seguía siendo alta. Sin embargo, El Salvador tenía el 97%. Es decir, que de cada 100 homicidios nosotros solo podíamos resolver y llevar ante la justicia a 3. Esto es una tasa demasiado alta, demasiado atractivo, y por eso es que tú ves cómo el comportamiento de sangre en este país fue exponencial. Llegamos a ser el país más peligroso del mundo, tener la capital más peligrosa del mundo con tasas arriba de los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Definitivamente este país estaba sometido a estas hordas terroristas que implementaron un régimen de muerte en nuestras comunidades. Por eso es que muchos de estos torcidos de organismos internacionales y algunos periodistas no entienden por qué la mayoría de salvadoreños están apoyando el régimen de excepción. Es que si tú comparas el régimen de excepción donde hay Estado, donde hay más de 60,000 héroes que andan velando y cuidando a nuestras comunidades, a nuestros hermanos salvadoreños, contra un régimen de muerte donde si tú no hacías o no les dabas el dinero que ellos te pedían o no les mandabas a tu hija para que el palabrero la violara, te mataban a ti y a toda tu familia. Eso es lo que no entienden estos organismos internacionales, ¿ya? Y no les ha quedado otra más que ponerse la camisa que realmente siempre tuvieron, ¿ya? Tutelar los derechos humanos de estos criminales. Volviendo al punto, por eso es que toda esta estrategia, independientemente de la campaña de guerra, también lleva toda esa parte de afinar todo ese trabajo entre policía, fiscalía, para poder resolver y llevar ante la justicia a cualquier mal salvadoreño que por A o B razón tome la decisión de quitarle la vida a otro salvadoreño, que es lo que hemos estado percibiendo y monitoreando desde hace más de 4 meses para acá. Esa tasa de impunidad del 97% en homicidios, llevamos más de 4 meses, Ricardo, de tenerla igual o por debajo al 20%. Quiere decir que hemos logrado revertir esa tasa de impunidad, llevarla del 97% a un 20%. Eso ya está a un paso de poder convertirnos a largo plazo en un país donde se respete la vida, donde cualquier delincuente por cualquier situación piense más de 100 veces antes de levantar un arma blanca, una contundente o un arma de fuego para quitarle la vida a otro salvadoreño, porque sabe que ahí hay Estado, porque sabe
que lo vamos a llevar ante la justicia. Solo para ser coherentes con esta plática, de los 4 homicidios que llevamos en este mes de diciembre, 3 de ellos ya están resueltos. Y el cuarto estamos trabajando, está relacionado a un tema de pandilla. La Oxisa tenía una orden judicial pendiente, es un tema vinculado a esa cultura de muerte que tenían estos pandilleros, que por supuesto no la vamos a tolerar tampoco, aunque sea un hecho entre ellos, un ajuste de cuentas entre este tipo de pandilla, pero como sea es un homicidio y estamos trabajando también de manera coordinada para poder revertir, de tal suerte que de lo que se trata es poder construir ese muro donde cualquier delincuente sepa que si comete una acción violenta en contra de la integridad física, vida, libertad sexual, tema de niñas, niños, ahí hay Estado. Y no vamos a descansar y no vamos a dejar de utilizar todos los recursos necesarios para llevar a estos responsables ante la justicia. Y ahí es donde también cobra un poco de sentido todo el accionar que hemos andado realizando respecto a todos esos salvadoreños valientes, que dicho sea de paso, también es otra de las grandes conquistas que ha tenido este Plan Control Territorial, porque hoy por hoy los salvadoreños ya perdimos el miedo a estos terroristas y hemos estado recibiendo un sinfín de información precisa y exacta que nos ha permitido no solo extraer pandilleros de las comunidades, sino también encontrar muchas armas que estos terroristas tenían encaletados. Pero también estamos viendo con mucha esa valentía que están teniendo muchos salvadoreños y están subiendo una cantidad de videos donde hay asaltos, donde llegan a robar a un establecimiento comercial y tú ves cómo estamos reaccionando de una forma eficiente. Eso no se da de un día para otro, naturalmente es parte de toda esta preparación que hemos venido teniendo a lo largo de estos 3 años de Plan Control Territorial, que nos permite poder resolver este tipo de hechos de manera oportuna, ágil, porque la justicia debe de llegar. ¿Ya? Nosotros partimos de un supuesto que la justicia tardía ya no es justicia. No es que sea cierto, pero ese es como en la cabina que nos hemos encapsulado como equipo precisamente para lograr que tanto policías de investigación, de inteligencia y delegados del señor fiscal a lo largo y ancho del territorio podamos responder ágilmente a todo este tipo de hechos, porque también está demostrado, y la historia del mundo demuestra, que todos aquellos países que han pasado por alguna guerra o que han pasado por algún tipo de desorden interno o un incremento de violencia, el camino de la justicia es el que realmente lleva paz a los pueblos y le permite a estos pueblos poder superarse. Ejemplo de lo que te estoy diciendo, cercano, real y a la vista de todo, es cómo Europa, después de una Segunda Guerra Mundial, salió adelante, porque Europa a la fecha sigue llevando y sometiendo a la justicia a sus criminales de guerra, independientemente que tú los veas con más de 80 años y que parece que no hayan sido malas personas en su juventud o en su madurez de adulto. Le siguen apostando. ¿Y por qué El Salvador fue como ese ratón de laboratorio donde vinieron después de la firma de los acuerdos de paz
a decirnos que lo que necesitábamos era una comisión de la verdad que expusiera quiénes eran los responsables, pero que luego de eso no iba a haber un sometimiento a la justicia, sino que tenía que existir en este país el perdón y olvido, creando una casta de impunes a los que no se les podía aplicar justicia, criminales que habían matado a sangre fría a muchos salvadoreños durante la década de guerra. Y no se quedan ahí, vienen y en los códigos penal y procesal penal del 98, en el famoso criterio de oportunidad, también lo bañan de perdón y olvido. Porque a diferencia de lo que pasa en países de primer mundo, donde tú puedes, la fiscalía, el Estado puede negociar con un criminal a cambio de su declaración, pero no negocian impunidad. Y en este país el código del 98 le entregaba a cualquier homicida que declaraba en contra de su estructura libertad. Es decir, no tenía que pagar o cumplir ningún tipo de tiempo en prisión, efecto de esas políticas perversas y de esas recetas perversas que muchos países y muchos organismos internacionales nos vinieron a dejar acá después de la firma de los acuerdos de paz. Sin duda, grandes noticias las que el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública le informa a usted, amigo televidente y cibernauta, en esta noche. Al regresar de la pausa, conoceremos más sobre la estrategia del Plan Control Territorial y el trabajo del Gabinete de Seguridad Ampliado. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en este día, miércoles 14 de diciembre del año 2022. Un saludo para todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional en señal abierta de televisión, señal aire, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Esta noche el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro. Señor Ministro, ¿cómo leen ustedes en el Gabinete de Seguridad que la población está disfrutando por primera vez la noche? Está acudiendo a los parques, a las plazas, al centro histórico, al Salvador del Mundo, a los parques dentro de las colonias a disfrutar la noche. Y de igual manera, es primer fin de año que el aguinaldo exigido por los pandilleros no llegará a los bolsillos de las estructuras criminales. ¿Cuál es su lectura? Lo hemos visto compartir con la población de día, de noche, llegar a interactuar con la población y la gente está disfrutando por primera vez lo que es la diversión de noche. Sí, mira Ricardo, creo que esto de las vacaciones de Semana Santa ya veníamos teniendo un poco esa sensación de seguridad, de libertad que empezaba nuestra población a sentir. Luego transitamos a unas vacaciones de agosto donde incluso las métricas de Google y Waze, incluso que nosotros lo monitoreamos desde nuestra división de tránsito, nos reflejaban ese crecimiento exponencial de la movilidad de los salvadoreños a diferentes sitios turísticos y culturales. Luego vimos también esa celebración y esa explosión de libertad que tuvimos en nuestra fiesta patria del 15 de septiembre. Fue algo que nos va dando ese tipo de indicadores. Luego, en estos meses de noviembre, diciembre, hemos tenido una gran cantidad de eventos, no solo deportivos, porque fue también la final del fútbol salvadoreño, sino que todas estas fiestas que se dan en los diferentes municipios, dentro de ellas tal vez un poco la más grande y complicada desde la óptica
de seguridad es el famoso carnaval de San Miguel, donde se tuvo un poco más de arriba del 1,5 millones de salvadoreños que pudieron disfrutar de estas fiestas patronales allá en el municipio de San Miguel, pero hemos tenido también una serie de conciertos. Ahora, naturalmente, estamos viendo y percibiendo de primera mano en el cerco que tenemos en Soyapango, cómo estas comunidades ahora, estas colonias, las diferentes colonias que hay en el municipio de Soyapango, se han preparado incluso para embellecer sus casas con la Navidad, cosa que antes no se miraba. Es impresionante entrar a estas colonias y ver cómo la gente ha adornado, ha sentido, y más allá del adorno, es que esas luces afuera de la casa lo que refleja es una felicidad, es un sentimiento de seguridad, de agradecimiento a Dios por todo lo que se ha estado haciendo. Poder ver a estos niños con sus hermanas, con sus hermanos, sus padres, sus abuelos, caminando a altas horas de la noche, a toda esta inversión que se ha hecho en los municipios respecto a iluminar las canchas, mejorar los parques, que no se hubiesen disfrutado de esta forma si no hubiésemos implementado el Plan Control Territorial y esta campaña de guerra, de tal suerte que si me preguntas qué es lo que sentimos como gabinete, definitivamente para nosotros eso es el pago que estamos recibiendo por este trabajo que estamos haciendo. Y como te digo, esto no fuese posible si no tuviéramos esa valentía y ese liderazgo que tiene nuestro presidente Nayib Bukele, pero que a nosotros como su gabinete, sus ejecutores, poder ver cómo hemos liberado a este país de ese secuestro de estas estructuras terroristas, pero sobre todo verlos disfrutar, verlos salir. Incluso hay algo que no se ha hablado, pero si tú te fijas, a pesar de que en el mundo existe una inflación y que no ha sido El Salvador una excepción de la inflación, haber liberado a esos millones de salvadoreños de esos pagos de renta a estas estructuras cobardes terroristas, ha servido incluso para poder soportar de mejor manera esta inflación que hemos vivido. Así es que nos sentimos conformes, agradecidos con Dios, pero sobre todo conscientes de que eso que estamos viendo es la retribución. No hay mejor retribución que puede tener un servidor público que ver ese tipo de cambio, de transformaciones, porque el presidente nos lo dice en las reuniones que tenemos de gabinete. Nosotros no hemos venido a administrar lo que recibimos, hemos venido a transformarlo, y la seguridad obviamente no fue la excepción. Hay 3 pilares fundamentales que tiene cualquier estado o país que busque el bienestar de sus ciudadanos, que son la educación, la salud y la seguridad, y es algo a lo que vamos a seguirle apostando precisamente para que las nuevas generaciones vivan en un entorno o en un mundo o en un país completamente diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Pero precisamente para eso es todo este sacrificio que están haciendo nuestros miles de policías y soldados para poder transformar este país, y que ya no más niñas ni niños encuentren o vean este tipo de mal como las pandillas terroristas como un aspiracional. Queremos que el aspiracional de nuestras nuevas generaciones, de nuestras niñas y nuestros niños, sea definitivamente poder educarse mejor para poder buscar esas oportunidades que sin duda lo hay,
y que toda esta explosión de redes sociales y toda esta nos permite incluso poder trascender más allá de nuestras fronteras patrias sin necesidad de salir, de tal suerte que complacidos, Ricardo, estamos transformando este país, retos que a la luz de cualquiera de estos expertos que han venido a este país, básicamente nos decían y nos querían conformar diciendo de que esto era imposible, ¿ya? Muchos no creían que lo que se está haciendo pudiese haber sido una realidad. Lo estamos demostrando, lo estamos viviendo. El área de seguridad es un área donde tú no te puedes sentar, ver y conformarte con lo que has hecho. Este es un área de constante movimiento, de constante creatividad, porque estamos claros también de que al quitar un tapete de pandillas de las comunidades también pueden volver a salir rateros, pueden volver a salir algunos conceptos de banda al estilo de lo que se tenía en los 90, y para todo eso es lo que nos estamos preparando precisamente para que tengamos y podamos vivir y sostener este país que definitivamente ha logrado recuperar el control de sus territorios y que ha logrado también brindarle por primera vez desde la independencia patria seguridad a sus ciudadanos. Señor ministro, tan reciente como en el gobierno anterior, El Salvador era el país más violento sobre la faz de la tierra, y era impensable ver o imaginarse a un ministro de Justicia y Seguridad, a un director general de la policía jugando fútbol, los tradicionales partiditos en las colonias. Cuando llegan, los retan, ustedes comparten con los niños, con los jóvenes, y realmente ese concepto de una policía más cercana, de un ministro en el territorio, cercano a la población, la gente queriendo tomarse fotografías, selfies con ustedes, pues es reflejo de este despliegue y de todo este resultado táctico operativo que usted está informando a la población. Se habla de el reto de la sostenibilidad. Los datos, las estadísticas, lo que nos indican es que el Gabinete de Seguridad ha venido quebrantando sus mejores marcas y registros. Ha demolido sus mejores datos estadísticos entre el año 2021 y 2022. Pero con relación a estos más de 60,000 miembros de estructuras criminales y colaboradores que se encuentran en detención, ¿cuál es la garantía como Ministerio de Justicia y Seguridad, como gabinete, que no van a regresar a las comunidades más envalentonados, fortalecidos o con el deseo de restablecer esta operatividad que ustedes han desmontado? Sí, esto también es parte de lo que se ha trabajado. Yo te mencioné como la primera fase de reformas al Código Penal y algunas leyes, digamos, en materia sustantiva, precisamente para que nos soportaran y nos dieran las herramientas para poder capturar a estos terroristas. Ahorita ya son un poco más de 60,000 los que están detenidos. De esos, casi 54,000 de ellos ya se encuentran en detención provisional, es decir, ya una detención ordenada por un juez. Toda la inversión que se está haciendo en infraestructura penitenciaria está pensada precisamente para poder alojar y mantener en prisión a estos más de 60,000 pandilleros. Luego de esa fase 1, recientemente, y hace más o menos como un mes y medio, se llevaron a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de reformas procesales donde estábamos creando ya los tribunales contra el crimen organizado pluripersonales
al estilo de lo mejor que tenía el código del 74, que fue el que perversamente sustituyeron por el código del 98, donde diluyeron la responsabilidad y crearon que para conocer un caso tenía que haber un juez de paz, un juez de instrucción, un juez de sentencia, una cámara que revisara esos tres, pero aparte de postre crearon tribunales de vigilancia penitenciaria y cámaras de vigilancia penitenciaria. Al final perdimos la sociedad. Cuando pierde el Estado, pierde la sociedad. Incrementaron el costo para hacer justicia en detrimento de la población. Entonces, esta reforma precisamente van y corrigen todas esas perversidades, de tal suerte que solo para que tenga y para que nuestros amigos tengan una idea, cuando empezamos esta campaña de guerra, para delincuencia común había una infraestructura de más de 400 jueces. Para delincuencia organizada, que dicho sea de paso, era el principal enemigo de la sociedad, solo teníamos 11 jueces a nivel nacional. Entonces aquí es donde tú entiendes cómo es que estos disque organismos internacionales y estos países amigos no pudieron nunca hacer una lectura tan simple como la que te estoy comentando, y por qué nunca conminaron a los gobiernos anteriores a que balancearan un poco esa capacidad, porque no es cierto que este país estaba afectado o infectado por delincuentes comunes, estaba afectado e infectado por delincuentes organizados terroristas que tenían secuestrado a este país y que solo tenían 11 jueces para hacer justicia. ¿Ya? Todos esos cambios son los que vienen con este segundo lote de reforma. ¿Qué nos van a permitir? Nos van a permitir encarar a estos terroristas como son, como estructura organizada. Si ellos pensaron que nosotros vamos a andar sentando salvadoreños de bien para que declaren en contra de ellos, están equivocados. El Estado asume la responsabilidad de procesarlos, condenarlos por formar parte de una organización terrorista, por una estructura. Y así como ellos se organizaron en programa, ranfla, cancha, tribu, clica, programa, de esa forma los vamos a procesar. El Estado en contra de la clica Villa Mariona, Loco Salvatrucho, en contra de la clica X. De esa forma van a ser procesados, y no solo van a responder por el delito que modificamos de agrupaciones ilícitas, que lo llevamos de 20 a 45 años, sino que van a responder además de todos los homicidios que cometieron desde el 2013 a la fecha, por el delito de proposición y conspiración. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Ricardo? Esos terroristas que hemos capturado no van a volver a la calle. Así de categórico y contundente, señor ministro. Así de categórico y contundente. Todavía es más duro lo que puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que esos terroristas no van a volver a nuestras comunidades. No van a volver. Señor y ese ministro, es el compromiso que tiene nuestro presidente Nayib Bukele, que tenemos como órganos de Estado, de cara a quién nos debemos, a esos millones de salvadoreños, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esos terroristas no regresen a nuestras comunidades, y ni siquiera le vamos a dejar un problema a las generaciones en 20, en 40 años. No, esto ya no va a ser un problema de ninguna generación de futuros salvadoreños. Este tipo de castas terroristas no van a salir caminando de ningún centro penal. Y en esa dirección, señor ministro, cuando usted asegura de esa manera tan categórica y contundente, ¿cómo va la posible inauguración del nuevo centro de máxima seguridad en Tecoluca, San Vicente? ¿Cuáles son los avances que
se disponen para poder albergar a esta cantidad de miembros de estructuras criminales? Sí, es algo que lo va a anunciar el señor presidente en los próximos días. La capacidad, pues ya la sabemos, son 40,000 terroristas lo que va a tener capacidad este centro de contención del terrorismo. En ese lugar, única y exclusivamente, van a estar todos estos hombres o soldados, dependiendo la organización terrorista a la que pertenecen, pero va a ser exclusiva para este tipo de pandilleros, es decir, de homeboy hacia arriba. Todo lo que ellos denominaban su base social, o colaboradores, paros, postes, chequeos, colaboradores, van a estar en otros centros penales. Algunos de ellos que no tengan antecedentes criminales o que no hayan enfrentado a la justicia en los últimos 25 años, vamos a hacer un esfuerzo para poder crear para ellos centros penales industriales donde puedan estar ocupándose en algún oficio. Y esto se lo dije bien claro también a la procuradora y se lo he dicho a algunos embajadores de países internacionales. No vamos a invertir un 5 en ningún tipo de programa de rehabilitación en contra de esta estructura, de esa hermandad, de esos homeboy, soldados, palabreros, corredores de clica, corredores de programa, ranfleros. No lo vamos a hacer. ¿Visitas en este centro? Tampoco. Es un régimen de máxima seguridad completa. No va a haber ningún tipo de visita, ya de hecho ya está bloqueada esa posibilidad en la ley y es algo que no vamos a cambiar. Como te digo, este es un trabajo responsable. No, cuando hablamos con esa fortaleza y esa valentía, no lo hacemos a título personal, sino en nombre de esos millones de salvadoreños. Ninguno de nosotros queremos que esos terroristas vuelvan a las comunidades. Y si ellos en algún momento de esta campaña de guerra manejaban alguna posibilidad de que iban a regresar a las calles y mandaban señales a las comunidades, creo que está claro que eso no va a pasar, y también está claro que tenemos la infraestructura legal necesaria, los 3 órganos de Estado para responderle a la ciudadanía, y eso no es más que vivir. No solo, acuérdate que venimos de esos tiempos donde nos vendieron que la democracia, que éramos un país demócrata. ¿Por qué? Solo porque millones de salvadoreños íbamos a las urnas y elegíamos a un presidente. Esa era la democracia que nos vendieron. Pero la democracia que nosotros estamos implementando bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele es hacer lo que las mayorías demandan. Necesitábamos mejores hospitales, hacemos mejores hospitales. Necesitábamos mejores escuelas, estamos haciendo mejores escuelas, necesitábamos computadoras, tablets. En estos tiempos donde el papel ya va quedando en la era del hielo, necesitamos que nuestros alumnos tuvieran herramientas para las nuevas eras que estamos viviendo, y se le entregó. Demandaban seguridad, les estamos dando seguridad. Eso es la verdadera democracia, y eso es lo que a muchos de estos países o estos poderes fácticos que tratan de vender el mal disfrazado de bien en muchos países del mundo, es lo que les irrita, porque El Salvador ha logrado descifrar esos códigos perversos con los que saben y tienen sometido una gran cantidad de países, porque saben que nunca, con las leyes que les han dejado, ningún país va a salir adelante. Señor ministro, ¿cómo recibe usted la decisión estratégica y la orden del señor presidente Nayib Bukele de instaurar el cerco en el municipio de Soyapango, iniciando la fase 5 de la estrategia del Plan Control Territorial? Sí, esto es parte de todo ese trabajo que, como te digo, que tenemos como gabinete, de las reuniones que sostenemos periódicamente. ¿A diario, dice usted? A diario analizamos en el chat todas las situaciones que se dan durante el día, discutimos algunas
modelar algunas de las estrategias que estamos en el día a día corriendo, pero las reuniones que ya sostenemos con él de forma periódica es que nos preparó precisamente para esta fase 5. Es una fase que necesitábamos la madurez de la fase 4, porque en la fase 4, incursión, es donde el señor presidente le da la instrucción al ministro de Defensa de duplicar la Fuerza Armada y a nosotros como policía de graduar, de romper todo ese montón de cuellos de botella que teníamos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, precisamente para llevar más jóvenes a servicio policial y al servicio militar. Cuando ya esta fase 4 de incursión estaba madura, antes de hacerlo público, hacemos una prueba de concepto en pequeño, si tú te acuerdas, en el cerco militar de Comasagua. Eso era la preparación. Obviamente estamos hablando de que incorporamos ahí 1.500 miembros del ejército y 300, 500 policías, era algo de 2.000. Esta movilización que hemos realizado y jugamos, me refiero a ensayamos este modelo en un municipio alejado de la área urbana, pequeño dentro de todo, a nivel de kilómetros cuadrados, con poca densidad poblacional, y hacer ese cambio e irnos al municipio mayormente poblado que tiene este país en kilómetros cuadrados, relativamente poco, pero más de 500,000 de salvadoreños residen ahí. Hacerlo no con esas fuerzas tradicionales de contingentes de 2.000, de 3.000, sino que hacemos un cerco militar sobre ese municipio con 10.000 hombres. Esto lo decía el señor ministro de Defensa en una reunión con el presidente, que luego él publicó, sobre que este concepto de las divisiones solo existía en libros, ¿verdad? Pero que ni siquiera para la época de la guerra nunca se había hecho una movilización de 10.000 elementos de las fuerzas del orden, 8.500 soldados y 1.500 policías, ¿ya? Donde todo es parte de una estrategia, porque no es simplemente llegar, bordear y cercar el municipio, no, es un cerco que tiene dentro de él 40 focos ya individualizados de extracción, que es donde mantenemos la atención permanente para poder extraer a estos pandilleros que ya previamente nuestra inteligencia ya había determinado quiénes eran los objetivos que estaban pendientes de capturar. Señor ministro, su mensaje de despedida en este fin de año para toda la población salvadoreña y nuestros hermanos en el exterior que lo visualizan a través de las multiplataformas de redes sociales. Bueno, gracias, Ricardo. Un mensaje para todos. Creo que siempre estas fiestas de fin de año tienen una connotación de bastante fe, de bastante credo, pero también es un momento para poder reflexionar y poder tomar algunas acciones o decisiones para mejorarnos como ciudadanos. Quiero desearles las mejores fiestas de fin de año al lado de su familia, que puedan disfrutar en libertad y con seguridad de estas fiestas, que sepan que en la Nochebuena o en la noche de fin de año hay muchos héroes de uniformes que están cuidando para que ustedes y su familia puedan pasar estas fiestas de fin de año de una forma segura. Mantenemos el compromiso como gabinete de nuestro presidente y su gabinete de seguridad en seguir trabajando todo lo que sea necesario para transformar la realidad de este país, y que para que las nuevas generaciones no tengan que transitar por estos años
de luto y dolor que hemos vivido, pero que con la ayuda de Dios, este 2022 ha cambiado la historia de este país. Les deseo lo mejor, de verdad, muchos éxitos profesionales, para incluso de crecimiento espiritual. Creo que de todos ustedes necesitamos, somos más los buenos y nosotros nos seguiremos encargando de combatir a los malos. Felices fiestas. Señor ministro, quiero agradecer que acepte mi invitación para venir a compartir con los televidentes, con los cibernautas, y también agradecerle por su trabajo, por su sacrificio, por su compromiso, el de su equipo de trabajo en el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil y todas las instituciones adscritas al ministerio que usted dirige. Amigos televidentes y cibernautas, llegamos al final de este programa agradecidos con Dios por los resultados que está obteniendo el presidente Bukele y su gabinete de seguridad, con el apoyo también de la Fiscalía General de la República. Le recordamos, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.